cosa que dices que has venido de una comunidad campesina y con los campesinos y con ese intento de reforma agraria, ahí hay una conexión, ¿no? Todo el sentimiento de mi familia, especialmente mi padre, que había sido hijo de un hacendado, de un latifundista en el altiplano peruano, era por el Ande. Yo viví la cultura andina en mi casa, de niño, ¿no? Mi padre hablaba el quechua y el aymara fluidamente. Y en mi casa había música todas las noches. Pues mi padre era músico, ¿no? Todas las noches y en el día también. Porque mi padre era compositor, dirigía una orquesta sinfónica, era un compositor y un músico de bastante calidad. Y entonces todo el sentimiento por los andinos fue para mí una parte muy, muy profunda, lo es hasta hoy día, ¿no? Lo es hasta hoy día. Y eso se expresó en la relación que tuve con todo el movimiento campesino posteriormente. Justamente decías también que fuiste a Cuba a finales de los 61, ¿no? Te formaste ahí. Imagino, ¿cuáles son las características de esa formación que recibes en ese momento? Yo llegué a Cuba a los 2 años de la Revolución, podría decir que en plena Revolución, porque nosotros creemos que la Revolución cubana triunfó el 1 de enero de 1959, cuando Fidel llega a La Habana, toma La Habana, pero no fue así. En realidad, la lucha de la gente que estaba contra la revolución continuó. Cuando yo llegué a La Habana, todavía sonaban ráfagas de ametralladora todas las noches y se peleaba en La Habana. Y eso fue todo el año 62, en que habían guerrillas contrarrevolucionarias en el Escambray, donde yo estuve también. Y bueno, después se produjo la crisis de los cohetes. Entonces, era una época en que se vivía al mismo tiempo que un clima de guerra interna, también una fiesta revolucionaria, porque la gente estaba totalmente imbuida por la revolución. Todos vestían de verde, eran milicianos. En La Habana todo el mundo vestía de verde, todos estaban armados y todos vigilaban, porque sonaban bombas. La CIA, ¿no? Ya tenía incursiones terroristas prácticamente todas las noches en La Habana. Entonces estabas en un hotel y todo el mundo te seguía. Pero no era la policía la que vigilaba, era la gente. Era impresionante. Con Guillermo Lobatón, una época vivíamos en la avenida 25, me parece que es una gran avenida de La Habana, vivíamos al final. Y un día nos fuimos al centro de La Habana, al cine, salimos y estábamos caminando y se nos pegó un colegial, un chico que tendría unos 17 años, y nos acompañó varias cuadras, unas 15, 20 cuadras, para cerciorarnos de que vivíamos donde decíamos que vivíamos. No era un policía, era un chico, ¿no? Habanero. La gente estaba así, en permanente vigilia, ¿no? Y estaba así en los hoteles. Si querías dar propina, los meseros te decían: no me dé propina, yo soy una persona digna, yo no recibo propinas, yo soy un trabajador. Toda la gente estaba totalmente imbuida de la revolución en ese momento, ¿no? Claro, seguramente eso fue lo que hizo que se mantuviese y que hoy siga, ¿no? Claro, claro. Ese cambio, porque otros intentos en otros lugares del mundo, vamos a decir que fracasaron. Claro, allí la gente mantuvo la revolución. Queríamos preguntarte también por el libro Retorno a la guerrilla, un título muy sugerente. Me imagino el contenido, no hemos tenido todavía el gusto, pero ahí nos adentraremos. Pero antes queríamos preguntarte, ¿no?
¿Por qué ese título y cuáles son los motivos de ese retorno? En realidad yo nunca salí de la guerrilla sentimentalmente e intelectualmente porque me sentía en deuda con mis compañeros que murieron. Yo fui prácticamente el único sobreviviente de la última guerrilla. Y bueno, después la política y la vida me llevaron por otros caminos, pero siempre pensé, como pienso ahora, que nosotros teníamos una misión que no terminamos. Y entonces esa visión a mí me persiguió siempre, y apenas pude escribir, un año estuve bastante enfermo, todo el año, y entonces aproveché para escribir en borrador todos mis recuerdos, pero nunca me satisfizo el manuscrito. Y lo dejé ahí dormir, y de vez en cuando retornaba, hasta que tuve un cáncer el año pasado. Retorné al hospital a un proceso de quimioterapia que duró prácticamente medio año, y en el hospital retorné a la guerrilla. Entonces volví al manuscrito inicial y lo completé, lo reescribí, y ese libro que publiqué, que tuvo mucho éxito, se agotó. Digo retorno a la guerrilla porque es un retorno no armado, sino reflexivo, ¿no? Pero no solamente reflexivo, sino sentimental, lleno de emoción a esa época. Porque creo que el Perú de hoy no ha logrado superar una serie de males que nosotros quisimos atacar en aquella época. ¿Cuáles fueron justamente esos males, ¿no?, de los años 60 que hicieron que una serie de jóvenes valientes quisiera cambiar la realidad? Bueno, una gran injusticia. El Perú fue y es un país muy injusto, que se refleja en la injusticia en la distribución de la propiedad, en la distribución de los ingresos, en la distribución de los impuestos, en la distribución del presupuesto de la República, y como consecuencia o como causa de esa injusticia, yo diría más bien causa, y sobre eso estuvimos conversando hace unas horas con un grupo de chicos que están entre los 18 y los 20 años, ¿no? Como causa de eso, una mentalidad que yo sostengo que sigue siendo la misma mentalidad esclavista que estuvo presente en el Perú cuando nosotros empezamos la lucha por la independencia. Entonces, porque además en muchos órdenes son las mismas familias. Entonces, esa misma mentalidad que le niega a la gente los derechos, que cree que hay gente superior y gente inferior, que cree que hay razas superiores y razas inferiores, curiosamente es la que sigue hasta la fecha en el Perú. Y bueno, creo que esa es la razón de la existencia de un país que tiene una configuración mental y emocional que nosotros quisimos superar y que continúa hasta este momento, ¿no? Efectivamente, la realidad continúa, pero digamos que las formas de lucha han cambiado. Han cambiado totalmente, claro. ¿Cómo le explicarías a esas personas que no saben mucho de política o que no quieren profundizar mucho en la importancia que tuvo armarse en aquel momento? Bueno, en aquel momento tuvo mucha importancia armarse en la medida en que te defendías de los abusos de un régimen. A veces se cree que uno exagera cuando uno dice, pero mira, en 1960 los indios no podían ingresar a la Plaza de Armas del Cusco, no podían subir a la vereda de las calles. Habían patrones que se hacían cargar por los indios, habían cepos de castigo, habían latifundios en donde se amputaba a la gente, se les cortaba las orejas, se les cortaba los dedos. Yo todavía he visto en la época de Velasco, cuando
entramos a un gran ingenio azucarero que se llama Casagrande, que todavía existe un gran cartel arriba que decía reza, trabaja y calla, que era el lema de una familia que era la familia Gildemeister, que era la propietaria de esa inmensa hacienda que tenía, bueno, unas 15.000, 20.000 hectáreas. Todavía he visto la piscina de Talara, la ciudad petrolera peruana, donde habitaban los ingenieros norteamericanos, donde decía no amas, por las sirvientas, ¿no? No amas, no perros. Entonces, ese era el país que nosotros vimos, el país en que vivimos, y el país en el cual hubo una cantidad de sublevaciones campesinas y además rurales y de gente de la ciudad que eran respondidas con las balas. Esto, por supuesto, al mismo ritmo de la existencia de una democracia absolutamente mentirosa, limitada a los propietarios, a los banqueros, a los dueños de fondos. El Senado de la República era un Senado lleno de propietarios de fondos. Y los partidos, como ya el APRA de aquella época, que los acompañaba y que afirmaba ese poder. Entonces nosotros repudiábamos todo eso y creíamos que no había manera de superar eso sino por la vía armada. Porque, bueno, estaba el ejemplo de Cuba, estaba toda la descolonización del África, estaba Nasser, todo el mundo parecía mostrarnos que sí, la revolución armada era posible. Lo cual, por supuesto, la realidad nos demostró que no era posible. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.